Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. Y por fin estamos grabando. Un día más. Por supuesto, y ya le hemos dado a grabar porque estamos 100% seguras y tranquilas. Sí. Pero tenemos un poquito de toque con eso. Sí, y nos han dejado los vecinos, ¿eh? Sí, es verdad, porque es que la verdad que llevaban toda la mañana dando golpes, pero como nosotros estamos aquí para vosotros, nuestros espectadores, pues no podemos permitir que se escuche pues unos martillazos de fondo. Somos profesionales. Dicho esto, estamos grabando a la hora de comer. No tenemos todavía insonorizada la sala. Claro, de momento no hemos llegado a... Se admiten donaciones para llenar toda la pared de hueveras, ¿vale? Y que no nos moleste nadie. Bueno, dicho esto, pues aquí estamos abordando el tema que últimamente estamos abordando porque nos gusta muchísimo y nos parece que con un episodio no era suficiente. Por tanto, hemos hecho 3. Exacto. Hablando de lo mismo, bueno, pero no es lo mismo como tal, o sea, un poco... Claro, o sea, es otra parte dentro de la salud hormonal femenina que pues también teníamos que nombrar, o sea, porque no íbamos a quedarnos sin decir esto. Exactamente, y luego que en la mayoría de los casos llegamos como a la conclusión, ¿no? De que, bueno, esto en realidad no se sabe casi nada, ¿no? O se sabe muy poco o realmente no se sabe el origen. Y yo creo que pasa con prácticamente absolutamente todo en el tema hormonal, que no se sabe exactamente muchas veces pues, el porqué de ciertas cosas, y empiezas a divagar. Totalmente. Y te quedas ahí en una divagación de, vale, ¿y esto por qué sí? ¿Esto por qué no? Y si pasa esto, y si le combinas esto con esto y esto y esto, ¿qué es lo que está pasando, no? Bueno, en fin, dicho esto y no diciendo nada. Totalmente. Vamos a comenzar un poco hablando, primeramente, de todos los productos de higiene femenina. Que existen muchos, una gran variedad en el mercado de productos que podemos usar en el momento de la menstruación, ¿no? Pero que, bueno, hay un poco de todo y ahora pues está muy de moda, en plan, yo creo que siempre pues se ha llevado pues el tema de las compresas, ¿no? Y los tampones y era como lo típico y lo que había, ¿no? Pero ahora como que está muy de moda pues un poco más el ecologismo, ¿no? El poder pues sentirte más liberada, ¿no? Y el reivindicar un poco pues todas estas cosas que siempre hemos visto en plan, los típicos anuncios de la tele, te iba a decir, digo, sí, siempre en los anuncios, el día que tienes la regla, bueno, de repente te apetece, yo qué sé, hacer el pino, la pirueta. Sí, fíjate. Un doble mortal. Y son los momentos en los que las hormonas están, fíjate, más elevadas. Pues el día que más me apetece. Por supuesto, eso es lo que más te apetece, pero sin duda. O sea, ¿qué podías hacer? Claro. ¿Te podía doler y podías estar tumbada en el sofá? No, te apetece pues marcarte una clase de acrobacias. De repente, el circo. El circo del sol. Tu casa. Y además que en todos los anuncios al final todo el rato están ahí como un poco como que no se vea que estás sangrando, que nadie se dé cuenta, que la sangre, por ejemplo, en los anuncios pues no sé, ¿tú lo has visto? Es azul. Somos Avatar ahora. Tú me dirás. Y claro, es como vamos a ver, o sea, las películas que tienen ahí 4 litros de sangre tranquilamente. O cualquier cosa que sale en la tele, cualquier hora. No, ya no solo eso, sino por ejemplo en el telediario, cuando muestran cualquier cosa, cualquier guerra, cualquier situación que hay en el mundo, y lo muestran de forma cruda, y luego en cambio en un anuncio donde habla sobre algo natural que pasa al 50% de la población, pues oye, por lo que sea, pues no pues se puede ver que pues es sangre, ¿sabes lo que sangre? Digo? Y todo el rato como que vamos a invisibilizar también que si produces algo de olor, que sí o sí sea anulado. Con perfumes, con lo que sea. Que de todas maneras ahí te diré que le ponen perfumes, pero que al final eso altera y sí que genera más olor. Quiero decir, al final es una estrategia quizá de marketing, no lo sé. No lo sé. O de venta, ya está. Claro, al final, pues, para tener que cambiártelo antes, ¿no? En el sentido de, pues, si fuera súper absorbente, que probablemente se podría diseñar un producto que fuera mucho más absorbente o que fuera más, por así decirlo, compatible, no generara, pues, una mayor probabilidad de infecciones o demás, pues igual tendrías que cambiártelo cada menos y entonces tendrías que gastarte menos lereles en toda esta mierda, ¿no? Entonces, no interesa. ¿Qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa? Yo creo que Totalmente. hay muchas cosas ahí y bueno, dentro de todo eso, pues como hemos dicho, existen gran cantidad de productos, ¿no? Y bueno, vamos a nombrar un poquito cada uno y pues qué pensamos al respecto, ¿no? En todo esto. Vamos con ello. Vale. Empezamos, por ejemplo, con los tampones, ¿no? Que se ha visto que al final, bueno, pues el tampón como es fibra mezclada con algodón, etcétera, que al final
al insertarlo en la vagina no solamente absorbe la sangre, sino que también absorbe parte del moco del cervix. Todo el flujo, al final todo lo Total. que tiene, y entonces al dejarlo eso un poco despoblado, ¿no? Pues hay más posibilidad pues del desarrollo de infecciones, ¿no? Exacto, y además que como puede llegar a modificar el pH de la zona y luego al sacarlo pues hay cierto riesgo de que haya pues un poco de roturas, ¿sí? Microheridas así un poquillo, ¿vale? Y que haya más riesgo todavía de que al final pues tengamos alguna infección. Exactamente. ¿Vale? Luego, también no sé si aquí un breve descansillo de, no sé si te ha pasado a ti en el instituto, que cuando tenías la regla, de repente eras traficante de tampones para pedir uno y que nadie se diese cuenta de que o cuando ibas al baño. Totalmente. Te lo escondías. A mí eso siempre me ha molestado un montón. Porque es como, madre mía, o sea, tengo la regla, vale, yo no es algo que estoy escogiendo, o sea, no es algo que yo esté diciendo, buah, venga, voy a tener la regla sí o sí hoy porque me apetece. No, y encima tengo que estar yo intentando que nadie se dé cuenta de que tengo la regla, cogiendo el tampón, metiéndome así por la manga para que nadie se dé cuenta de que la tengo, y yéndome al baño y que nadie se entere de que tengo la regla. O viene alguien a pedirte un tampón y decir, oye, tienes un tampón, no sé qué. Y que tú tengas que estar así, en plan... Es que yo me acuerdo de abrir la mochila así y hacer así como para que la otra cogiese la compresa y dársela así, que la otra la escondiese. Y decía, madre mía, es que podríamos estar traficando con otras cosas y nadie se iba a dar cuenta. ¿Y ahora crees que la has normalizado más en el sentido de, por ejemplo, llevas una compresa en el bolso y que se vea? Es que ahora ya me da absolutamente igual. Claro, lo digo porque me pasó justo el otro día y dije, hostia, en plan, o sea, vale, ya no era por la compresa, sino porque se veía todo lo que tenía metido en el bolso, que al final era un bolso pequeño, ¿sabes? Sí. A mí eso, en plan, alguna vez me ha pasado que como los llevo algunos así, rollo, por si acaso, en todas las prendas de ropa que tengo, en plan, en un abrigo, en la mochila de literal, gimnasio. Yo luego, cuando se me acaban, voy buscando y voy recolectando de todos los bolsos, de los 300 bolsos, y de ahí saco, pues, para una menstruación entera, ¿sabes? Totalmente. Es buenísimo. Dices, uy, mira, menos mal que tenía aquí este, y aquí este también, y aquí el otro. Y yo me acuerdo de que, en plan, alguna vez sacando las cosas del gimnasio, que a lo mejor en medio de la calle, en plan, a coger la llave para entrar, que se me haya caído un tampón y alguien haya pasado por el lado y digo, a tomar por culo, para el bolso otra vez. Pero, o sea, pasar de lo que, por ejemplo, estaba viviendo en el instituto, de, por favor, que nadie se dé cuenta de que tengo un tampón en la mano, se me cae un tampón en la calle y me da absolutamente igual, ¿sabes? Lo recogemos y listo. Ahí supongo que es un poco más el tiempo ya que llevo con la regla, ¿no? También, hombre, yo no llevamos 2 días prácticamente, que ya, también te digo. Y que si alguien me dice algo, pues a toser a otro lado, ¿sabes? No me digas, o sea, me va a decir algo de que se me cae un tampón que lo uso. ¿Y qué? ¿Y qué le hago? Cuando tenga la regla voy con el chorro por ahí, modo manguera, pues no. Bueno, y luego existen otros que están ahora más de moda, ¿no? Serían, por ejemplo, pues la copa menstrual, que todas conocemos y que ahora existen multitud de marcas y multitud de variedades diferentes, ¿no? Luego también, bueno, ahí sí que destacar pues el tema de que, a diferencia de los tampones, al final pues no se produce esa absorción, ¿no? Por parte del producto de el flujo ni arrastre todo lo que tiene, todas las bacterias y demás que hay en la zona de la vagina, y entonces pues también, además de eso, pues sí que es más respetuoso con el medio ambiente, porque al final la reutilizas, dura muchos años, y es un producto pues, que está muy bien y es muy útil si pues consigues cogerle el truquillo, ¿no? Que al final pues, muchas veces no es del todo fácil, ¿no? Y nos cuesta pues quizás algunas te cogen el truquillo con el tiempo, ¿no? Y ya está como todo. Y luego también está hoy en día muy de moda, ¿no? El tema de las bragas menstruales, ¿no? Sí. Que ahora se ha vuelto a llevar mucho. Bueno, que supongo que sería que antes, pues lo típico, te ponías las compresas reutilizables y todo eso, que ahora se vuelve a llevar mucho, pues por el tema sobre todo de sostenibilidad, ¿no? Y porque al final, pues todos estos productos que son muy utilizables y se van a usar y tirar, pues llevan muchos perfumes y muchos desodorantes y cosas de esas que al final... Hay que recalcar un poco que eso sería también pues el tema de las compresas normales. Exacto. Con o sin alas, el hecho de que al final pues es un trozo de tejido que igualmente pues está perfumado y como has comentado todo eso, al final está pegado sobre la ropa interior y eso está en contacto con pues toda la zona y genera una humedad.
que tampoco es la panacea, porque al final es más propenso el cuerpo a poder proliferar ahí alguna bacteria que haya. Exactamente, que con las bragas menstruales, las compresas reutilizables sí que hay una mayor transpirabilidad, ¿no? Uy, lo he dicho bien la primera. Yo no pensaba que iba a palabraja. Pero claro, pues eso, con las compresas que compramos habitualmente usar y tirar, pues no sucede, ¿no? Entonces ser un poquito también consciente de ello. Y bueno, con las bragas también, pues al final es más reutilizable y no generamos tanto impacto. Pero luego también hay que cuidarlo, ¿sí? Sí, claro, exacto. Evidentemente, todo este tipo de cosas, tanto la copa y demás, pues tiene muchos usos, pero hay que darle una buena utilización y pues al final para que de esa manera pues nos perduren en el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso por un lado. Y claro, dentro de esto existe como mucha publicidad, ¿no? Hoy en día, y parece que las elecciones tienen que ser siempre en tema de en pos de lo que es más ecológico, de empoderarnos un poco como mujeres, ¿no? Y últimamente, no sé si es mi sensación, sinceramente, o sea, yo no digo que sea así ni mucho menos, pero parece como que el tema de la copa menstrual, de las bragas menstruales, como que hay una publicidad muy grande que parece que te está como presionando a tener que hacer el cambio ya, en el sentido de, o sea, ¿qué haces usando compresas de las que has usado siempre o qué haces usando tampones que al final arrastran tu flujo y que pueden tener mayor probabilidad de generar infecciones, cuando existen otros productos que son mejores y que son más sostenibles y patatín patatán? Entonces, no sé si te ha parecido a ti, pero a mí me parece que ha habido como muchísima presión en torno a tener que usar este tipo de cosas ya en el momento en el que han salido y en el momento en el que se han puesto de moda. Sí, y un poco de juicio frente a las que a lo mejor pues no quieren o no les apetece o no se sienten cómodas con la situación. Pues simplemente necesitan más tiempo para conseguir ese cambio, ¿no? Porque a lo mejor te sientes muy cómoda con un producto los que usas y a lo mejor pues la copa menstrual está muy bien, pero oye, también tiene sus limitaciones como todo. Tienes que salir fuera de casa y te las tienes que cambiar, los baños no están pues adaptados en casi ningún caso, por no decir ninguno, a poder... a menos que sea el baño de minusválido y aún así... Ya no, y que tengan papel, que al final la higiene en esos baños, pues por mucho no es como estar en tu casa y ya está. Entonces... Y que no es cómodo, o sea, ¿qué haces? Te la sacas, estás en el baño así con la botellita de agua tratando de limpiarla mientras estás haciendo cuclillas, pues se complica la situación. Claro, el circo del sol. Otra vez. Por eso tienes que estar haciendo piruetas cuando te viene la regla. Exactamente, esa es la realidad, esa es la realidad. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que en esa parte, pues yo creo que habría que relajarse un poco y al final, pues que cada una haga lo que con lo que se sienta más y con cómoda. el tiempo que necesite, ¿sabes? Y que luego tampoco significa que porque elijas uno tenga que ser a muerte con ese uno. ¿Vale? Que a mí, por ejemplo, me pasa, yo llevo copas siempre, pero sé la limitación de que si me viene la regla fuera de casa, tengo que llevar un tampón, porque no voy a ir con la copa por todos lados desinfectar, porque al final soy una maniática y sé que voy a sentir que está infectada y no me la voy a querer poner. Voy a tratarme así, pues estás diciendo, me va a venir una infección. Y claro, no es plan. O sea, pues oye, pues te pones un tampón, luego cuando llegas a casa al otro, o viceversa, ¿sabes? En plan que aquí cada uno que haga lo que salga del mondongo. Sí, efectivamente. Tú dirás. Bueno, y luego el tema de los Salva-Slip, ¿no? No sé si es lo que te querías decir. Pues que sí que se utilizan muchas veces, o sea, hay mujeres que utilizan como de forma continua, ¿no? A lo largo de todo el ciclo, pues porque la sensación está de humedad al final, pues a lo largo del ciclo, cuando el flujo va cambiando y hay momentos en los que vas a tener más flujo y demás, y al final, pues eso se nota, ¿no? Entonces, muchas mujeres pues sienten como la molestia esa de, pues, sentir, ¿no? Que tienes el flujo ahí. Entonces, para evitarlo o para evitar mancharse de alguna manera, pues te pones un Salva-Slip y ya está, ¿no? Y al final eso lo que hace es generar el efecto contrario. Quiere decir, el hecho de ponértelo genera humedad, ¿no? Que al final va a estar en contacto con la piel y eso va a hacer que generes aún más humedad, ¿no? En plan que se genere más flujo. Entonces como que tú estás poniéndotelo porque quieras evitar pues el manchar o el tener ese flujo, ¿no? Y lo que estás generando es el efecto contrario, el aumentar aún más tu flujo. Exacto. Nos viene muy mal. Claro. No sale el tiro por la culata. Que no está mal, a lo mejor pues si los usas los días de antes, los últimos días, pues cuando estás ya manchando un poco y yo qué sé. O cuando piensas que va a venir, pues para no manchar y listo. Claro, ahí no estaría mal, ¿no? Pero... Exacto, que al final si tu objetivo es para el no tener tanto flujo, a lo mejor no te interesa tanto porque está siendo contraproducente. Además que al final, pues, oye, si estás usando todos los días
el Salva Sleep y te lo estás cambiando 3 veces al día o 2-3 veces, al final estás generando muchísimos desperdicios y todo eso pues contamina igual. Exactamente. Y que hay muchas veces que es eso. A ver, a mí es que yo lo que pienso aquí es que como no nos han educado frente a nuestro flujo tampoco, se ve como que manchar la braguita está mal, pero es que es normal. Claro. O sea, si tienes un flujo saludable, es que el problema normal. es que no lo tuvieras. Claro, entonces estamos intentando ponerle un parche a algo que es normal. Entonces, no tiene tanto sentido. Entonces, si nos educasen frente a, oye, pues esto pasa aquí, esto pasa acá, esto pasa aquí, que por ejemplo en el episodio que tenemos que hemos hecho de salud hormonal, ¿vale? De explicando todo el ciclo y esto, pues sabréis un poquito el porqué y ahí ya, sabiendo eso, ya vas a saber que en diferentes momentos de tu ciclo vas a tener menos flujo. Y ya lo sabes y ya dices, bueno, pues ya claro, está. Y reconocerlo, pues igual tienes que apuntarlo un poco, ser un poco consciente, estar un poquito más atenta y entender pues cómo funciona al final tu cuerpo, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Bueno, y luego vamos a hablar también acerca del sangrado libre que me explicó el otro día Beatriz y yo no tenía ni idea de que esto existía. Yo me he quedado... yo me he enterado hace 2 vídeos de Instagram, o sea, literal, 2 vídeos de Instagram que vi por ahí random y yo dije, ¿pero qué me estás contando? No, vi un vídeo y un post. Y uno que y yo la primera vez que vi el vídeo, yo dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿de qué está hablando esta pava? O sea, yo no la había escuchado esto en mi puñetera vida. Pues, bueno, al final el sangrado libre no consiste en ir sangrando por ahí por la vida como el que no, porque no quiere, o sea, al final no utilizas ningún tipo de producto de higiene menstrual. Entonces, no consiste pues ir sangrando por ahí por la vida, sino al final tener el control de poder expulsar la sangre cuando tú quieras, ¿no? Cuando te tengan ganas. Claro, exactamente. O sea, cuando sientes que va a bajar, ¿no? Pues ir al baño y ya está. Entonces no manchar y no necesitar nada. Entonces, ¿eso es realista? Me parece tremendamente complicado teniendo en cuenta que desde pequeñas, cuando nos hago la regla, pues te ponen la compresa y para adelante con la vida. Sí. Y bueno, pues... A mí me parece increíble tener esa posibilidad. O sea, es que igual... que tengas esa fuerza y esa conciencia. Sí, o sea, porque tienes que estar presente en decir, estoy ahora sangrando, voy a apretar o no. Y yo no pienso que todas las mujeres lo puedan controlar porque si tú tienes un flujo muy elevado, por ejemplo, yo estoy... A mí me parece un poco... O sea, que no te digo yo que hay algunas que lo hayan conseguido y oye, ole por ellas, sinceramente. O sea... Es que es una locura, es que yo no lo... O sea, no lo llego a entender cómo podría yo hacer eso durante un día entero. Es que, a ver, no sé tú, pero piensa, al final ahí es en el momento, o sea, por lo menos yo pienso, imagino, no lo sé, oye, que hablo desde no desde el desconocimiento, sino sobre mi propia experiencia, porque al final es la única referencia que tengo, ¿no? Sí. Cuando estás en los primeros días, al final un poco es como un poco continuo muchas veces, entonces no es como que vaya por pulsos para decir, vale, en este momento voy al baño, es que no lo sé. Es que no lo sé, yo ahí ya sí que me pierdo. No lo sé, entras el suelo pélvico ahí como, no lo sé. Como una diosa o qué. O sea, bueno, también tienes que tener tiempo, supongo. No sé, sinceramente ahí no sé, tenemos dudas importantes. Si alguien no la quiere resolver, o sea, encantadas estamos porque eso, tenemos como referencia un vídeo y un post. Totalmente, pero que... Porque no hemos encontrado nada más. Exacto, es que es increíble. No sé, yo me quedé loca cuando me lo dijiste. Sí, una locura, la verdad. Y bueno, luego, aparte de todo esto de que estamos hablando, también vamos a hablar sobre el síndrome premenstrual, ¿no? Sí. Que serían pues una serie de síntomas que aparecen pues los días anteriores a la menstruación, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta que al final el síndrome premenstrual es algo que te va a incapacitar, es decir, no es algo como, por ejemplo, pues me duele un poco el pecho, ¿no? Los días de antes, o tengo algo de tensión mamaria, pero al final tú sigues haciendo tu día a día y sí que tienes ciertos síntomas, ¿vale? Sí. Y eso es normal. El problema es cuando esos síntomas te incapacitan o te hacen pues que tu vida pues te empeoran de alguna manera mucho tu calidad de vida, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿vale? Y entonces en cuanto a síntomas pues existen pues multitud, se han descrito no sé si entre 150 y 200 síntomas, o sea una barbaridad y lo que sí es importante es que esos síntomas no es una cosa
aislada, ¿no? No es una cosa que me pasa un mes y ya no me pasa más, sino que al final tienen que ser recurrentes y permanentes en el tiempo. Es decir, te tiene que pasar todos los meses. Sí, al menos durante 3 meses, ¿vale? Y sí que es necesario que pasen en los 10 días antes de que te venga la regla, que sería un poco lo que corresponde con la fase lútea, ¿vale? Además, como ha dicho, hay multitud de síntomas, pero entre los que más se refieren, ¿vale? Voy a leeroslo porque hay como tropecientos. Encontramos lo más importante. Exacto, lo más importante: la retención de líquidos, el dolor lumbar, el acné, el hinchazón, los antojos, las náuseas, los vómitos, el insomnio, el cansancio excesivo, migrañas, problemas digestivos, tensión mamaria, inhibición del deseo sexual, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, depresión, falta de concentración y falta de memoria. O sea, me parece brutal. Y la lista sigue, la lista sigue. De todo, o sea, es que puede ser de todo. Claro. La cuestión es que se tiene que ser repetido. Y que sea bastante potente, ¿vale? Es decir, que sea incapacitante a niveles de... se pasa esto de a lo mejor tengo una falta de concentración y justamente pues todos los meses en este momento soy incapaz de leer nada o incapaz de ponerme a estudiar nada, ¿vale? Entonces pues ahí cuando ya empieza a tener problemas en nuestra vida diaria, pues quizás es un síndrome premenstrual que habría que... Claro, y al final no es algo que suceda de manera aleatoria, yo creo que es algo que realmente nos sucede a muchas mujeres y que tenemos que tenerlo en cuenta y tenerlo presente, y que no es algo que sea, al final no se sabe el origen, como todo, como siempre en estas cosas, pero los antecedentes familiares, yo creo que tiene que haber ahí una carga genética al final también, en cierto modo, que te predispone un poco pues a tener este tipo de problemas. Y también cuando eres una persona pues que a nivel hormonal pues siente mucho los cambios a lo largo del ciclo, porque hay mujeres pues que no lo sienten mucho, pero hay otras pues que son muy sensibles a todas las etapas, ¿no? del ciclo a lo largo del ciclo. Sí, además que ahí se ha visto que como además son mujeres que a lo mejor o no tienen ese colchoncillo que genera la liberación de progesterona, ¿vale? Porque por así decirlo, los estrógenos van dándonos energía y se podría asemejar un poco a esta amiga un poco que es ultra enérgica, ¿vale? Que tú la soportas y de puta madre hasta que llega un momento en el que si ya se pasa de día contigo, llega un punto en el que te cansas, te sobrecargas de tu amiga la energética y no puedes más, ¿vale? Pero para eso necesitas que esté la otra amiga, que sería un poco la que calma a la otra, ¿vale? Y si esta segunda amiga, que sería la progesterona, no aparece con los niveles adecuados, esta amiga pues de repente te va a dar un bajón increíble, ¿vale? Porque no tenemos ese colchoncito que generaría la amiga que calma a la otra. Y por eso, exacto, por eso es tan necesario que a lo mejor pues todas las hormonas estén en equilibrio, porque si no, pues ese bajonazo lo vas a notar mucho más y entonces los síntomas se pueden exacerbar aún más, ¿vale? Exacto. Y yo creo que el problema de todo esto viene, pues como siempre, por la incomprensión, ¿no? Muchas veces, que no se entiende pues que al final somos cíclicas. Que somos cíclicas y cuando estamos en los días antes de la regla pues es más normal tener una serie de síntomas, ¿no? Que pueden no ser un síndrome premenstrual como tal, ¿no? Sino simplemente pues una sintomatología leve o unas cosas que tú pues notas, ¿no? Que pues te sientes más cansada, que tienes más ansiedad, que ciertas cosas porque te va a bajar la regla. Y al final no se entiende en este mundo pues que tú tengas días en los que te encuentres peor y que tú intentas pues, por así decirlo, seguir el ritmo, pero que no te lo permite, y tú, por mucho que quieres, pues no fluye la cosa igual, ¿no? No es posible, porque dentro de ti hay algo que dice que no. Exactamente. Entonces, y bueno, además, hablar de que aquí, en estos casos, sí que el estilo de vida es fundamental para reducir también este síndrome premenstrual, ¿vale? Entre ellos, pues, además de la alimentación, ¿vale? Que sí que cobra una importancia importante. Muy importante, lo más importante. No, todo es importante, pero todo es sí igual de importante. Influye porque al final, si llevamos una dieta inadecuada, vamos a generar un ambiente inflamatorio en el organismo mucho más elevado. Exacto. Y entre eso, ya no solamente con alimentos que sean ricos en harinas refinadas, en azúcares, sino también otros alimentos que dificultan el que nosotros metabolicemos los estrógenos, que sería esta caída en picado que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, el alcohol, ¿vale? Por ejemplo, el tabaco. Todo eso son tóxicos que al final vamos a tener que echar del cuerpo, y para ello necesitábamos al hígado, que es el mismo medio de los estrógenos. Entonces,
Así que llevar una alimentación que no genere tantísima inflamación en el organismo. Ujú. Luego tendríamos también la exposición a químicos ambientales, ¿verdad? Que al final también está pues, probablemente relacionado con el resto de problemas a nivel hormonal que encontramos muchas veces. Que es que al final estamos expuestos a un mundo en el cual pues hay pesticidas, hay mucha contaminación, muchos plásticos, muchas cosas que al final pues no sabemos hasta qué punto nos están repercutiendo de alguna manera en nuestra salud y en el desarrollo de ciertos problemas y patologías, ¿no? Luego el ejercicio físico. Hacer o no ejercicio físico, al final es necesario que, pues, como personas que buscamos un poco la salud, si queremos no tener un ambiente inflamatorio, reducir todo nuestro estrés por medio del ejercicio físico y un estilo de vida un poquito más activo. Vale, y luego ya pues sería pues el descanso, ¿no? El descanso y regular un poquito los niveles de estrés, que al final pues eso nos va a ayudar tanto para esto como para el resto de cosas. Yo creo que al final muchos puntos siempre se correlacionan, sí. ¿no? Vale. Y ya pasaríamos al último punto, tema. Que yo creo que es también muy importante, ¿no? Todo esto, y tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que pues en algún momento pues pueda desaparecer la regla y por qué pasa esto, ¿no? Lo que se llamaría amenorrea, ¿no? Amenorrea, que en muchos casos, en la mayoría de casos, estamos hablando de una amenorrea hipotalámica, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que al final se corta la regla por una serie de causas que tenemos que un poco averiguar cuáles son para que pues un día pues nos aparezca la regla y tenemos que verlo como un problema, que es lo que es, y no verlo como pues por así decirlo, como algo bueno, ¿no? Que es decir, pues si no tienes la regla, pues joder, qué a gusto estoy, ¿no? Que muchas veces pasa que no le das como la suficiente importancia porque no tenemos el conocimiento, ¿no? Y porque muchas veces no se ve. Exacto. Y como no se ve, pues no pasa nada. No hay problema. Encima no gasto en... Claro, porque encima como es un tabú, pues claro. No se ve, pues la tienes o no la tienes, pues yo qué sé. Totalmente. ¿Sabes? No lo sabe nadie. Totalmente. Además, las causas que suelen... Entre las causas que generan esta amenorrea se encuentra el estrés, ¿vale? Porque el estrés al final ya no es solamente que esté estresado porque mi jefe me esté chillando, ¿no? Es que un estrés psicológico, un momento en el que en tu vida no sabes que genera mucho impacto para ti, ¿vale? A lo mejor la muerte de un familiar, o no es ni siquiera a lo mejor una muerte de un familiar, es algo que te haya pasado que a nivel psicológico, yo qué sé, pues en el instituto a lo mejor tus amigas te han dejado de lado, te están haciendo bullying o lo que sea, eso también es un estrés psicológico que puede afectar a que pues el cuerpo diga, pues no podemos con esta situación, no vamos a ponernos a tener regla, que la regla cuesta, o sea, que se parece una tontería, pero la regla... Exactamente, es que el gasto energético que tiene el llevar a cabo la menstruación y tener un ciclo menstrual, o sea, es que es muy elevado el coste energético. Entonces, claro, si estamos en una situación pues en la que el cuerpo está en estado de alarma, pues va a cortar aquello que no sea imprescindible para el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a procrear, no? Si estoy en esta situación y que menos que intentar sobrevivir yo a todo esto que me está pasando. Vamos a sobrevivir dos. ¿No? Tú verás, 2 o 3. Dos por el precio de uno. Hombre. Sí, hombre, 3. No. Otro estresor también que puede generarnos esta amenorrea es el ejercicio físico, ¿vale? Sobre todo en, también se ve en el tema de las atletas que tienen un ejercicio muy extenuante o que son pues competidoras, etcétera, que pierden la regla, ¿vale? Que además es que se ve como un... como una por así decirlo, ventaja. Como una ventaja, porque al final pues nos tienes esos cambios, ¿no? A nivel hormonal que pues hacen que en algún momento pues bajes tu rendimiento, ¿no? Puedas bajar tu rendimiento y que no te mantengas de forma lineal aumentando y pudiendo llegar a la competición, ¿no? Totalmente. Y además el gasto que se genera, como es muy elevado, al final no llegas a poder tener más energía para tener ese ciclo menstrual. Entonces se ve como algo súper fantástico, voy a dejar de tener la regla y no pasa nada, porque además es eso, llegas el día de la competición y te da igual que te haya venido la regla o no, porque si no la tienes no vas a tener esa semana a lo mejor un poquito más de flojez o de ponerte a decaer, por así decirlo, en la competición. Y eso es un estresor y el cuerpo al final pues es como no, por aquí no. Exactamente. Entonces ahí es donde entraría
el tema de lo que se denomina actualmente que sería la triada del atleta, ¿no? Que es pues un cuadro que sucede cuando, pues sobre todo en deportistas, en chicas, deportistas de alto rendimiento, cuando existe, pues por un lado, trastornos de la conducta alimentaria, pues baja densidad mineral ósea, ¿no? Y luego, pues un déficit energético, ¿no? Al final son 3 puntos como que muchas veces se ponen en común porque al final las exigencias que tienen este perfil de chicas pues son muy elevadas. Entonces tienen que cumplir con el rendimiento, a la vez muchas veces no se da como la suficiente importancia al tema de la alimentación, tienen que entrar dentro de unos cánones muy establecidos que generan una mayor probabilidad para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, y luego claro, lo que hemos comentado con el tema de no tener la regla se ve como algo bueno, ¿no? Pero realmente al final no estás cortando el chorro hormonal, ¿no? Y las hormonas no están aquí porque sí, en la vida, ¿sabes? Las hormonas hacen sus efectos a nivel de salud, y en este caso tenemos, por ejemplo, los estrógenos, ¿no? Los estrógenos van a ayudar a mantener esa densidad ósea, ¿no? Y si no tenemos estrógenos, no tenemos esa cantidad de estrógenos suficientes, lo que vamos a producir es que pues, tengamos más probabilidad de desarrollar al final una osteoporosis. Claro, y es que decimos el tema de los huesos y el tema de los huesos, pero es que de verdad no sabéis la importancia de tener unos huesos densos para que en cualquier competición o sin estar en competición no se te rompa la muñeca simplemente por coger un... Claro. Que es algo que muchas veces yo creo que es desconocimiento puro, en el sentido de pues que no sabemos, como no se ve. Claro, eso es lo que me refiero, como no se ve, como no es un eczema que te sale en un ojo y sí o sí lo ve todo el mundo y vas a tenerle que poner remedio, es algo que tú no estás viendo, tampoco tienes una señal física que digas, bueno, a ver si la falta de regla, pero no tienes algo que digas, va, pues se me ha roto este dedo ya, algo tengo que hacer, ¿vale? Pero o sea, sí se ve, pero cuando ya es demasiado tarde. Claro. Ese es el problema. Claro, pero no le estás dando la importancia de decir, buah, es que yo ahora mismo no sé cómo tengo los huesos. No sé si sí, si no, si se me va a partir mañana o no. Pero tampoco cuando a alguien le dices, tienes mayor riesgo de osteoporosis, es como, bueno, pues... pues ya está, pues ¿qué quieres que le haga? Pues ponerle medios a día de hoy. Y al que al final en chicas jóvenes es cuando el pico de masa ósea va a estar más elevado, ¿no? Entonces es el momento donde tenemos que tener una buena alimentación, que sería justamente el tercer punto, para pues poder gozar de esa salud, ¿no? A lo largo de todo el resto de la vida, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, justamente lo que hemos comentado, simplemente, ¿no? Eso, el déficit la alimentación, claro. El tercer punto por el que igual pues puede aparecer la menorrea sería el tema de la alimentación, ¿no? Que si podemos estar comiendo, pero no puede ser que no sea suficiente, ¿no? Que igual el contenido calórico de la dieta en el día a día, teniendo en cuenta pues en las 3 millones de cosas que hacemos más, no corresponda con realmente pues lo que nuestro cuerpo demanda y lo que nuestro cuerpo necesita, entonces... pues corta el chorro. Exactamente, que eso le pasa mucho a las competidoras que hacen bikini fitness, que bueno, es normal que en esa situación, porque estás llevando el cuerpo a un extremo de déficit energético, con mucho ejercicio físico, ¿vale? Y al final lo que buscas es que tu porcentaje de grasa sea muy, muy pequeño. Y es normal que ahí no vayas a tener regla. Pero, con todo el peligro que eso conlleva, quiero decir, porque al final es que por mucho que una mujer quiera bajar el porcentaje de grasa, estamos hablando de que al final biológicamente la mujer va a tener una función reproductiva, entonces siempre va a necesitar tener un porcentaje de grasa mayor pues para poder tener la probabilidad de procrear, ¿no? Por así decirlo. Entonces no va a funcionar bien con un porcentaje de grasa más bajo. Claro, ahí es tener claro que evidentemente si vas a competir de bikini fitness vas a perder la regla sí o sí, pero que ese porcentaje graso y ese momento en el que te encuentras no lo vas a poder mantener mucho tiempo de forma saludable. Es que es literalmente imposible, ¿vale? Porque vas a perder la regla y no solamente es eso, sino que no puedes mantener ese físico, no puedes mantener ese porcentaje graso, vas a tener muchísimo más riesgo de osteoporosis. Claro, porque además también la demanda psicológica va a ser muy elevada. Quiere decir, al final, tú imagínate en una competición que estás llegando, vale, llegas a ese objetivo, ¿no? Y ya lo consigues, ¿no? Lo terminas. Seguir en eso, al final es tener una alimentación extremadamente pautada que genera un control sobre la alimentación, un estresor externo, y ahí entramos en el estrés psicológico, que igualmente va a proporcionar que sigamos con esa menorrea y que no se vaya a resolver hasta que no quitemos ese estresor, ¿vale? Porque de los 3 que hay, si sigue habiendo alguno, no vamos a estar para ponernos a tener reglas ni nada.
Y ahí simplemente pues un poco dejar eso ahí claro de, oye, si vais a competir de bikini fitness y queréis, que sepáis que vais a perder la regla, pero que es que mantener ese porcentaje tan bajito, que además en redes se ve muchísimo, ¿vale? Muchísimas chicas fitness que tienen un porcentaje graso muy muy bajito, quizás sí que sea en algunas de ellas por su composición corporal, ¿vale? Pues como en todo, hay quien tiene un porcentaje graso más elevado y quien tiene pues un porcentaje graso más pequeño, y dentro de lo saludable sigue teniendo un ambiente hormonal de putísima madre, pero hay quien no, ¿vale? Entonces hay muchas imagínate que yo quiero de repente ser bikini fitness y a lo mejor yo mantener un porcentaje graso tan bajito como otras modelos me es muy insaludable y pierdo la regla. Entonces, no intentar compararnos y no intentar mantener un porcentaje graso que tiene otra persona sin saber cuál es su composición corporal de base y la tuya. Claro, que al final no sabes nada de esa persona, y yo creo que hoy en día en redes sociales pues vemos mucho ciertos cuerpos, ¿no? A los que mucha gente toma como referencia pues para poder llegar a ese físico, y realmente tú no sabes qué cosas tiene detrás esa persona, pues que tiene una composición corporal o un tipo morfológicamente de una determinada manera, pues que a lo mejor es más compatible, ¿no? Con el cuerpo que llevan, y que al final generan un mayor estrés en las personas, que al final pues pretenden llegar a ciertos estándares que en muchas ocasiones pues son inalcanzables. Totalmente. O que realmente eso te va a repercutir de forma errónea en tu salud, justamente generando el efecto contrario, que muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas por salud, de forma saludable, tal, o sea, hago mucho ejercicio, tengo una alimentación súper sana, y sigo con mis estudios, mi trabajo, estudio y yo qué sé, y hago dominadas 4 series cada 10 minutos, ¿sabes? Pues de descanso, cada vez que descanso en cada hora de trabajo me hago unas dominadas, ¿no? Sí. Vale, o sea, que es que al final no tiene por qué estar mal, pero que estamos llegando a unos niveles de productividad, de querer llegar a todo, que generan un estrés que igual no es compatible con la salud. Totalmente. Igual es compatible con la salud estar el fin de semana tumbado en el sofá una vez al mes, ¿sabes? Para descansar totalmente. Y descansar, tomar el descanso que realmente nuestro cuerpo necesita, ¿no? Exactamente. Y aquí también recalcar que la menorrea no debe de pasar ni es única y exclusivamente para mujeres que están muy delgaditas o que su porcentaje graso sea muy bajito, ¿vale? También puede suceder en personas que tienen un porcentaje graso un poco más elevado, pero que hay ese déficit de repente de energía, pues por lo que sea, pasa mucho en bariátrica, ¿vale? Que tenemos una operación en la que pues tenemos a lo mejor una reducción de estómago y pasamos de comer no sé cuántas calorías a un cuarto 40%. Exacto. Esa disminución tan severa, independientemente de que tú tengas un porcentaje graso elevado, puede generar igualmente un estrés dentro del eje de hipotálamo hipófisis, y al final pues tenemos una menorrea. Exacto. Y no es y los estresores igual, o sea, es que un estresor de venirme arriba haciendo ejercicio sin darle nada de descanso al cuerpo, independientemente de que tengas un porcentaje graso alto, también te va a generar una menorrea. Y que tengas un estresor, pues que se te haya muerto un familiar o que hayas tenido un accidente de coche, por ejemplo, que sea algo muy fuerte para ti a nivel de estrés, también te puede generar una menorrea, independientemente del porcentaje de grasa del cuerpo que tengas. Sí, por supuesto. O sea, eso al final que o sea, hay que tener en cuenta pues que las variables pueden ser muchas, ¿no? Y que al final hay que abordar todo este tema desde ver qué puntos son los que estamos fallando o qué puntos son los que podemos un poco cambiar y modificar pues para conseguir pues que aparezca otra vez la regla, ¿no? Porque muchas veces pasa pues que uno de los tratamientos que se da pues es el tomar la píldora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que así tú piensas que tienes la regla, que realmente no estás teniendo la regla como tal, pero como estás sangrando, pues parece que ya todo está correcto, ¿no? Y realmente puede ser pues que sigas en una menorrea y que eso se mantenga en el tiempo, porque al final con la píldora pues vas a controlar y vas a tener un ciclo, como por así decirlo, que no va a ser tuyo, porque no es el tuyo, sino pues el que establece un poco la medicación. Sigue ahí. Claro. Y el estresor sigue ahí. Exactamente. Porque entonces, tú puedes no buscar un parche, sino buscar pues qué problemas y tratarlos y ser pacientes en ello. Totalmente, porque además o sea, la menorrea casi siempre suele estar muy ligada o muy clínicamente ligada a una anorexia nerviosa, y si lo que ponemos es un parche a una persona que a lo mejor en este momento no tiene un porcentaje graso muy bajito, porque o sea, clínicamente la anorexia se ve mucho por ese porcentaje graso muy bajito, ¿vale? Pero si no ha llegado a ese momento y viene una chica que ha dejado de comer y que está haciendo un ejercicio intenso,
va a tener una amenorrea, pero yo le pongo un parche y ale para casa. Y para casa seguimos teniendo ese estresor de ese déficit de nutrición y de esa anorexia que va a ir creciendo. Entonces sí que, pues oye, no poner siempre un parche, intentar analizar cuáles son los diversos factores en nuestra vida que pueden ser el estresor principal de que tengamos esa amenorrea. Exactamente. Y tener en cuenta de que al final, pues cada mujer va a tener, o sea, la recuperación al final no es algo que vayas a conseguir en 3 meses igual, si hago las cosas bien, ¿no? Si empiezo a comer mejor, si empiezo a descansar mejor, si mejoro mis niveles de estrés, pues a los 3 meses yo ya pues voy a volver a tener la regla. No. Hay que tener en cuenta que cada mujer es un mundo y que puede ser que tardes 3 meses, como tardes 6, como tardes 1 año y medio, ¿vale? Exacto. Entonces, el trabajar en hacer las cosas bien va a ser fundamental para al final poder un poco revertir todo. Totalmente, y tampoco agobiarnos con el tengo que recuperarla ya, porque al final eso es otro estresor y es lo que menos queremos. Exactamente. Vale. Y luego ya, pues yo creo que como conclusión a todo esto, tenemos, yo creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, pero hay que darle la importancia que se merece a toda la salud hormonal, al ciclo menstrual, y claro, que entender que haya una amenorrea es un problema que tenemos que ver y que tenemos que solucionar, que haya dolor intenso que te incapacite es importante, que tengamos un síndrome premenstrual, que tengamos ciertos síntomas que nos están afectando, es importante revisar todo eso. Es decir, que no normalicemos ciertas cosas que nos pueden estar pues causando y limitando en cierto modo nuestra vida y perjudicando, por así decirlo, pues nuestra calidad de vida en definitiva, de nuestro día a día, ¿no? Y ver un poquito pues más allá de todo esto, ¿no? Totalmente, sí, que lo has dejado clarísimo. Yo es que esta mujer qué bien habla. Dicho esto, hasta aquí me llega el episodio de hoy. Chaito. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que tienen en cuenta los estresores y te ayudan a abordarlos contigo. Y estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chaito.